Cantaríamos en el monte Calvario. Estaba una cruz. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar almas de pecador. Siempre le amaré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, ensució con mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, Mi corona Jesús me dará. mi corona Jesús me dará. Aleluya. Señor Jesucristo les bendiga. Oraríamos a Dios en esta noche. Si tuviésemos alguna petición en nuestro corazón, Él ya las conoce, pero la haría usted notoria levantando su mano. Bondadoso y buen Padre Celestial, agradecidos contigo, Señor. Una vez más, Padre, nos regalas la oportunidad de venir a tu casa, Señor. Padre, a escuchar de ti, a que tú hables a nuestro corazón, a regocijarnos, Señor, a traer nuestras cargas, angustias a ti, Señor, porque hemos creído, Señor, porque confiamos en ti, Padre. Gracias por tantas cosas que nos das, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre, porque, como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién más iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna, Señor. ¿En quién más podríamos confiar, Señor? Si solamente tú eres el que nunca falla, Señor. Gracias, Señor, por poner en nosotros esa predestinación, Señor. Hoy venimos dispuestos a que tú hables, Señor, como humanos llenos de fallas y errores, Señor, durante, Padre, esa presión del mundo que hace que hagamos lo que no queremos hacer, Señor. Padre, pero como tus hijos, siendo perfectos bajo esa sangre, Señor, rogamos que tú perdones nuestras iniquidades, nuestros pecados, Señor. Como es de maravilloso, Señor, sentir ese perdón en nuestro corazón, Señor. Como es de maravilloso poder aceptar que fallamos, cometimos errores, pero que tú eres, Señor, justo y bueno para perdonarnos, Señor. Tus manos nos entregamos, Padre, y ponemos las peticiones de nuestros corazones en tus manos. Tú ya las conoces aún antes de que nosotros hablemos, Señor. Solamente rogamos que podamos esperar en ti, confiar en ti, Señor, y que tú la concedas de acuerdo a tu voluntad, Señor. Háblanos en esta noche, Padre, nos entregamos, nos hacemos a un lado, Señor. Dejamos todas las cosas que son contrarias a ti a un lado, Señor. Y rogamos que tú bendigas
nuestras vidas, Señor. Tenga misericordia de nosotros, nos encomendamos en tus benditas y poderosas manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Señor Jesucristo les bendiga a cada uno. Sea usted bienvenido a la casa del Señor una vez más. Me acompañaría usted a la Escritura en dos porciones. La primera en el libro de Mateo, el capítulo 10. Leemos el verso 39. Saludamos a los hermanos que nos ven a través de la internet. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Abrimos Mateo capítulo 10, verso 39. Y seguidamente leemos el libro de Job, el verso 42. Si me regala un amén cuando lo tenga, le agradecería. Amén. Mateo capítulo 10, verso 39 dice la palabra del Señor. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Job capítulo 42. Leemos los primeros 5 versos. ¿La tenemos? Dice la palabra del Señor. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que tú, que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. ¿Puede usted saludar a su hermano en esta noche? Mientras los nervios bajan un poco. Puede tomar su lugar. En esta noche quisiéramos hablar de un personaje que a todos, yo creo que todos nos identificamos con él. Y que hay tema para hablar de él las veces que queramos. Y que ha sido, yo creo que un ejemplo para nosotros en nuestros momentos de aflicción. Yo creo que ha sido lo que nos, ¿cómo decirlo? Ha sido eso que alienta nuestra vida cuando estamos afligidos. Podemos ir al libro de Job, amén. Ahora Job, todos conocemos aquel gran profeta y sabio Job, dice el hermano Abraham. Este gran guerrero y profeta Job fue un hombre poderoso en su día. No hay duda de que él había sido levantado y había servido al Señor toda su vida. Y había vivido una vida tan noble ante la gente, todos le tenían respeto. Dice la Escritura que Job era tan sabio que los grandes reyes del Medio Oriente venían a pedirle consejo a Job. Era el profeta de aquella edad. Era el hombre más sabio y perfecto que pudiese haber encontrado en la tierra en ese entonces. Era el gran Job. Él tenía acceso a Dios por revelación y por visión. Eso era antes de que la Biblia fuese. Pero él había llegado a un lugar donde él lo declara aquí, siendo examinado por el Señor. Ahora Job podía hablarle al Señor y el Señor le respondía. Job podía pedirle consejo acerca de algo al Señor y el Señor inmediatamente le daba la respuesta. Tenía una conexión directa con el Señor. Era un hombre tan bendecido. Dice la Escritura que aún hacía sacrificio por sus hijos antes de que sus hijos cometieran el pecado o el error. Dice la Escritura, dice el hermano Abraham,
Ahora nos damos cuenta y tomamos algo de su vida. Cuando Dios le bendijo, le hizo un gran hombre, pues todos le respetaban. Aún su sabiduría se había vuelto muy grande. Su inspiración lo había vindicado ser siervo de Dios tan claramente que la gente venía de todos lados para escucharle. Y entonces Satanás comenzó a acusar a ese hombre. Y así lo hace con cada siervo inspirado de Dios. A veces estamos bajo la inspiración del Señor y podemos aconsejar, podemos solucionarle el problema al hermano, podemos decirle al hermano que tranquilo, que todo va a pasar. Pero es ahí cuando Satanás viene a acusarnos a nosotros. Satanás entonces comenzó a acusar a ese hombre y así lo hace con cada siervo inspirado de Dios. Satanás siempre está allí listo para acusarle de todo lo que él haga que no es correcto. Ahora nos damos cuenta de que su vida y sus tribulaciones, de su gran fe. Aún Jesús habló de la paciencia de Job. Ahora este gran hombre, quisiera tomarme mi tiempo para resaltar lo grande que fue Job. Cuántas bendiciones tenía Job. Y Satanás llegó ante Dios y le dijo, y retó a Dios, le dijo, es que yo sé por qué Job le es tan fiel a usted y le obedece tan. Porque fácil, él habla algo y usted le concede, él dice cualquier cosa y usted está ahí listo para responderle. Pero entonces déjelo un momentico solo a ver si ese hombre no reniega de usted. Y es lo mismo con nosotros. Yo sé que hemos hablado y hablado tanto estas cosas, pero hay algo en mi corazón que el Señor puso. A veces podemos orar por un hermano y quizá el hermano se sane. Podemos salir y enfrentarnos frente a cualquier problema o tribulación y podemos vencer y nos sentimos bendecidos, nos sentimos bajo la inspiración. Y entonces es cuando Satanás viene a atacarnos. Dice el hermano Abraham. Pero Satanás pensó que él podía enredarlo un poquito y amarrarlo y forzarlo para que él retrocediera. Pero vean, Job con su revelación perfecta de Dios, ¿y quién era él? Le amaba y él esperó. Satanás, cuando estamos bien con el Señor, viene a acusarnos y atacarnos y a desmoralizarnos, pensando que así nos va a hacer mover y hacer que descreamos la palabra. Y eso era lo que él pensaba de Job. Él pensaba que si el Señor se apartaba de Job, entonces Job iba a retroceder. Satanás se extendió al extremo con eso, le quitó todos los amigos, eso usted y yo lo sabemos. Y todo lo que él tenía, casi su vida completa. Pero Job aún se mantuvo, no había posibilidad de retroceder. El tema o el mensaje para esta noche lo titula el hermano Abraham, yo había escuchado, mas ahora veo. Y dice Job en la escritura que acabamos de leer, hablaba cosas tan maravillosas que ni siquiera yo podía entender. Decía cosas que no podía comprender, pero ahora yo puedo ver. Y nosotros hemos escuchado por tanto tiempo la palabra de Dios, hemos sido instruidos por tanto tiempo, hemos venido al servicio tantas veces, hemos visto tantos milagros y maravillas aquí en medio de nosotros, pero cuando viene el problema nosotros no podemos ver lo que Dios hace con nosotros. Entonces nos apartamos y empezamos a renegar contra Dios. Entonces empezamos a decir y a sacar el porqué de la situación. Pero es ahí donde el Señor quiere que nos mantengamos. Así que cuando usted llega a estos lugares y sabe que le ha sido revelado a usted, por revelación, entonces usted tiene fe genuina y puede mantenerse. Tiene que haber una revelación genuina en nosotros para que podamos mantenernos. Ahora Job, en medio de estas tribulaciones y problemas que le vinieron, él se mantuvo aún así,
No importaba que Dios no lo escuchara. Esa conexión directa que él tenía con Dios se perdió. Quizá esa confianza que él tenía de que él hablara algo y Dios le respondía, eso se perdió. Todo lo que tenía Job, toda la gran bendición de Job se perdió. Pero eso no hizo que Job retrocediera un paso en lo que él había creído. Y es lo que tiene que suceder con nosotros hoy. Los problemas de la vida o las bendiciones no tienen nada que ver si nosotros vamos a creer o no. El hecho de que estemos bien bendecidos económicamente o como usted lo quiera poner, no tiene nada que ver si yo voy a venir al servicio entre semana o no. O el hecho de que yo esté en problemas y en tribulaciones tampoco tiene que ver si yo vengo al servicio todos los días. Yo tengo que venir siempre porque yo he creído y yo soy un hijo de Dios. Y eso es lo que Dios honró de Job. Que aún así con tantos problemas, y usted y yo sabemos cuánto le pasó a Job, que a veces nos comparamos con él. Pero no es ni lo mínimo de lo que ese hombre estaba viviendo. Él nunca retrocedió un paso atrás. Quizá renegó contra Dios, sí. Quizá rechazó a su esposa. Quizá sus amigos, sus mejores amigos también lo rechazó. Pero nunca dijo una sola palabra en contra de Dios. Oh, todos los cristianos tienen que ser así. Cuando la última lucha de nuestra vida venga y la muerte comience a sonar en nuestra garganta, todavía debemos mantenernos firmes y recordar que Dios dijo, yo os levantaré. Nuestro lugar en Cristo, nuestra posición, lo que somos, sabiendo que hemos guardado toda la palabra. Bienaventurados son aquellos que guardan la palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Hemos escuchado tanto y hemos sido enseñados tanto, que tenemos que empezar a ver lo que realmente somos usted y yo. Y no porque estemos en problemas o no. No porque estemos en problemas, entonces yo soy un hijo de Dios que está probando. Y no porque estemos bien, entonces yo soy un hijo que el Señor ha bendecido. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Todo lo que alguna vez pareció precioso para él se le había volteado en contra. Y trataron de acusarlo de ser un pecador en secreto, porque todas estas cosas le habían sucedido. Aún hoy se escucha a la gente diciendo, te lo dije, míralo. Por eso es que te pasó tal cosa. Eso no es enteramente la verdad. Algunas veces es Dios probando a su gente. Ahora, él lo estaba sosteniendo porque él sabía que Job era un profeta, que tuvo una visión de Dios, que él había hecho exactamente como Dios le había dicho que hiciera. Ahora Dios estaba probando a Job porque él sabía lo que había puesto en Job. Y Dios sabe lo que ha puesto en nosotros y por eso es que atravesamos por tantas circunstancias en nuestras vidas. Ahora, cuando es cuestión de nosotros recibir la oración por nuestras enfermedades, me pregunto si hemos hecho todo lo que Dios requiere de nosotros. Ahora Job empezó a examinar si él había cometido de pronto alguna falla o había hecho algo para que el Señor le mandara tanta desgracia. Y nosotros, cuando oramos, tenemos que examinar. ¿Por qué nos pasa eso? Toda la conexión que Job tenía con Dios se había cortado. Él ya no sabía ni por qué le estaba pasando eso. Pero él sabía en su corazón que había sido justificado. No por lo que él había hecho, sino por lo que él había creído. Él sabía en su corazón y tenía la seguridad de que todo lo que él había escuchado, de que todo lo que él había hablado antes, de que todo lo que él había hecho algún día tenía que responder. Y es así con nosotros. A veces llegamos a tal condición que el Señor ni siquiera responde a nuestra oración. Y empezamos a meditar, pero ¿qué es lo que yo hice? Como humanos vamos a fallar todos los días de nuestra vida. Aún así no queramos en nuestra propia carne. Pero como hijos ya hemos sido justificados. Como hijos ya hemos sido elegidos. Y es allí donde tenemos que mantenernos y esperar.
Y Job era el profeta para ese día. Ahora, ¿cuántos son los hijos del profeta para este día? Ahora, la única cosa que Dios había hecho con Job, siempre le había dado sabiduría y su palabra era inspiración. El Señor siempre nos ha dado su palabra y sabiduría para atender las situaciones de la vida. Pero en este caso, él no podía conseguir la inspiración. Pero él conocía que todo lo que había dicho era verdad. Él había hecho todo lo que el Señor había pedido que hiciera. Pero él no podía obtener una sola palabra de Dios. Pero el diablo no podía moverlo de ahí. Allí lo tienen. Hemos estado en momentos en que la inspiración de Dios ha golpeado sobre nosotros y nos sentimos grandes y poderosos. Pero hemos estado en momentos en que Dios ni siquiera escucha nuestra oración y pensamos, ¿será que el Señor me abandonó? Pero eso no tiene que hacernos mover absolutamente nada de lo que nosotros hemos creído. Ahora escuche esto. Pero vean, él carecía de inspiración para saber de qué se trataba todo esto. Dios permitió que sucediera y no le dijo a él. Y es cuando Job pudo citar tantas cosas que yo hablé y no las entendí. Tantas veces que le aconsejé a mi hermano acerca del problema, pero yo no entendía lo que estaba hablando. Tantas veces que yo pude pararme y hablar, pero yo ni siquiera podía entender lo que yo decía. Porque para que podamos hablar y entender lo que decimos, tenemos que probarlo antes con carne y con sangre. Para podernos parar aquí y hablar algo acerca de lo que hemos vivido, tenemos que probarlo en nuestra vida. Y quizá Job aconsejaba al hermano que su esposa lo había dejado, pero si la esposa de él nunca lo había dejado, ¿qué podía hablar Job acerca de eso si no entendía nada? Quizá Job aconsejaba al hermano que se le murieron sus hijos, pero si sus hijos nunca se le habían muerto. Pero ahora Job podía ver y entender todo lo que él había hablado. Ahora, cuando el problema llegó directamente a él, le faltó inspiración. Entonces, un día nos damos cuenta. Todo el mundo, mientras usted pueda ayudarlos, todo está bien. Cuando Job ayudaba a sus amigos, era el mejor amigo Job. Pero cuando ellos entran en desacuerdo con usted, allí es cuando comienzan los problemas. Cuando Job empezó a aconsejar a sus amigos, que ahora no recuerdo el nombre, todo era maravilloso para aquellos hombres. Pero cuando ellos vieron que Job empezó a tener síntomas de pecado, entonces todos se alejaron de él. ¿Y cómo pasa en nuestras vidas a diario? Cuando le damos la mano al hermano está totalmente maravilloso. Pero cuando cometemos algún error, cuando fallamos, cuando decimos algo que no tenemos que decir, entonces todo el mundo está en contra de nosotros. Y eso le pasó a Job. Ahora Job tenía un mal, pero él no podía obtener la inspiración. Y eso lo estaba preocupando. Cuando uno llega a esa clase de encrucijada, allí es cuando el enemigo entra prácticamente a cada amigo que uno tiene. Y ellos comenzaron a acusarle a él. Oh, debió haber sido una cosa miserable para él, el saber que sus amigos le acusaban. Y Satanás entonces va y se une con el enemigo. Es muy duro para nosotros ver que una persona de máxima confianza se vuelva en contra de nosotros. Y ya nos sentimos los peores seres de la tierra. Allí es cuando Satanás entra y dice, entréguemelo, haré que te maldiga. Haré que él niegue toda su palabra. Haré que él niegue todo su mensaje. Haré que se retracte de él. Pero él sabía que había escuchado la voz de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que identificarnos hoy. Si mi amigo o mi hermano se vuelve en contra de mí, pues yo no me puedo retratar de esto. Tengo que buscar la manera de yo reconciliarme con él. Ahora Job sabía que iba a suceder. Y él sabía que Dios le había dicho que eso era, que él era justo.
pero ellos lo hicieron un pecador. Así que Él esperó por la inspiración. El Señor ya nos ha hecho justos cuando venimos a su palabra, pero de pronto el enemigo llega a juzgarnos por las cosas que humanamente cometemos a diario y nos sentimos las peores cosas de la vida. Caemos allí en miserableza y sabemos que usted y yo somos lo que confesemos. Si usted confiesa que es un animal rastrero, pues... Pero si usted confiesa que ha sido un hijo justificado por el Señor, si usted se mete bajo esa sangre, pues el Señor va a hacer lo que tenga que hacer con usted. Y fue lo que hizo Job. Sus amigos lo tildaban del peor pecador que existiera ahora, pero él sabía que en su corazón había sido justificado. Él había escuchado a Dios. Él había escuchado tantas veces. Y él un día sentado en su punto más bajo, y mientras estaba allí sentado y todos acusándole, inclusive su esposa diciéndole que él estaba errado y rascándose la sarna, y vino Eliú y lo reprendió por ser tan egoísta, por la manera en que él estaba acusando a Dios y todas estas cosas. Entonces fue cuando la inspiración lo impactó. ¿Cómo es el Señor que tiene que llevarnos a lo más profundo? Tiene que olvidarnos por yo no sé cuánto tiempo, hasta que esa inspiración impacte en nosotros, hasta que esa semilla que ha puesto en nosotros entonces cobre vida y brote, hasta que nosotros dejemos las tonterías, hasta que dejemos de pensar que mi hermano hace y que mi hermano dice, hasta que dejemos de ser tan humanos y entremos en una deidad perfecta con Él. Él había estado hablando de los árboles, la vida botánica. ¿Cómo es que muere y vive de nuevo? El agua la trae de nuevo, el olor del agua, la esencia del agua, los resultados del agua derramándose sobre un árbol. Una semilla que entró en la tierra, él dijo, el hombre yace y entrega su espíritu. Sus hijos vienen a honrarle y él no lo percibe. Él dijo, pero si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Job era tan ignorante en ese momento. Quizá había predicado antes de la resurrección, pero en ese momento todo se le había olvidado. Quizá había aconsejado antes a su hermano de tantos y tantos problemas, pero en ese momento se le había olvidado todas las palabras bonitas que había dicho. ¿Qué sucedía con un hombre cuando él moría? Él no se levantaba de nuevo. Así que Dios le estaba mostrando al Redentor. Él quería saber si había alguien que pudiera interceder por él. Él había intercedido por tantos, pero ¿habría alguien que pudiera interceder por él? ¿Podría haber alguien que pusiera su mano sobre Job y formar un puente entre él y Dios? Pero entonces cuando la inspiración bajó a su corazón, entonces él podía ver a Dios. Tenemos que llegar al punto hasta que olvidemos la fecha en que nacimos. Hasta que olvidemos totalmente todo lo que somos y dejemos que el Señor haga lo que tiene que hacer con nosotros. Estaba leyendo esta semana el mensaje dejándolo todo. Y le dijo Pedro a Jesús, Señor, pero ahora lo hemos dejado y todo y te hemos seguido. ¿Qué podemos hacer? Dejaron sus familias, sus amigos, dejaron sus estratos sociales. Todo lo que ellos habían tenido lo dejaron porque ellos habían escuchado. Pero aún ni siquiera habían recibido el Espíritu Santo. Y cuando Jesús murió, de pronto se acordaban de lo que habían escuchado y nunca lo entendieron. Y dice el hermano Graham, lo relata por aquí. Pero dijo, voy a pescar. Los apóstoles dijeron, vamos nosotros también. Allí estaban ellos sobre cenizas, en medio del mar y el problema seguía. Puedo escuchar a uno de ellos decir, pero ¿cómo pudo suceder esto? ¿Cómo pudo morir un hombre como ese? ¿Cómo pudo ser sepultado de la manera que lo fue? ¿Cómo pudo dejar que le escupieran en su rostro, le arrancaran la barba y le supieran y le pusieran esa corona de espinas sobre su cabeza? ¡Qué desilusión! Y no se acordaban de que todo eso, Jesús había hablado de todo eso, de que todo eso habían predicado de todo eso, no se acordaban, porque tenían que vivirlo por una experiencia propia, tenían que pasar por esa experiencia que nos hace ver lo que realmente somos nosotros.
Pero de repente miraron hacia la orilla y vieron lo mismo que Job vio. La misma clase de revelación. Vieron al Redentor levantarse y entonces pudieron tener una experiencia. Y esa es la condición y a la posición en que nosotros tenemos que llegar. Si mi hermano hace o deshace, déjelo a un lado, que él tiene su propia vida. Si mi hermano dice o no, déjelo a un lado y enfoquemos nosotros en ver lo que Dios ha hecho con nosotros. Ahora, aquella era la única manera en que Job podía ver a Dios. De oídas te había oído, mas ahora te veo. Él pudo ver a Dios con su ojo natural. Lo que yo quiero llegar en esta noche y que el Señor ha puesto en mi corazón es que a veces hablamos tantas cosas que no comprendemos. Decimos tantas cosas que no razonamos a veces para hablarlas. Pero cuando el problema viene a nosotros, cuando podemos nosotros estar directamente metidos allí, que todo el mundo nos abandona y nos deja, entonces podemos entender que tenemos que dejarlo todo. Que tenemos que dejar esa rabia o ese rencor que le tengo a mi hermano. Que tenemos que dejar esa mala manera de pensar que tenemos. Y podemos entrar directamente en la inspiración. Y esa inspiración nos va a golpear y vamos a poder ver al Redentor en nuestras vidas. Y podemos pararnos y caminar conforme a la voluntad del Señor. Pero ahora es exactamente lo que Dios requiere. Dejarlo todo y seguirlo a Él. Ese es el requisito que Dios demanda de nosotros. En algún momento tendremos que abandonar nuestras propias ideas. Si nuestras propias ideas en cuanto a cualquier cosa son contrarias a la palabra de Dios, tenemos que abandonar nuestra propia manera de pensar y seguirlo a Él. Y la única manera en que podemos seguirlo a Él es seguir la palabra y obedecerla. Es lo que Dios demanda, dejarlo todo. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham de que iba a tener un hijo, Abraham pensó que iba a ser en 1 o 2 años. Y empezó a pasar el tiempo, pero eso jamás hizo que Abraham dudara de la promesa. Lo que Abraham tenía que hacer era dejar todo lo que le estorbaba para entrar en una perfecta comunión con Dios. Y es lo que nosotros tenemos que hacer hoy. El mundo está puesto en su lugar. Todo el mundo sabe la posición que está ocupando. Nosotros tenemos que llegar a esa posición y saber que somos hijos de Dios. Que no somos más que nadie ni menos que nadie, solamente somos sus hijos y tenemos que cumplir su voluntad. Dice el hermano Branham, Dios no necesita que nadie interprete su palabra. Él es su propio intérprete. Él dijo que una virgen concebirá y ella lo hizo. Él dijo que sea la luz y la luz fue. Él dijo que iba a haber una novia y hay una novia. Y es a lo que tenemos que llegar. La novia somos usted y yo individualmente, cada uno. Y todos juntos formamos el cuerpo del Señor. Pero si estamos más preocupados de lo que hace mi hermano que de lo que hago yo, si estamos más preocupados escuchando lo que hacen los otros que de lo que yo estoy haciendo con el Señor, nunca vamos a poder ver lo que Dios quiere para nosotros. Siempre ha sido de esta manera, porque ha derramado sobre su simiente elegida, y solo esa es la que puede ver. La otra puede escuchar y hablar bonito de lo que ustedes quieran, pero solamente la simiente elegida puede ver. Y la única manera de que usted y yo podamos ver lo que Dios quiere para nosotros es tener una experiencia con Dios. Es estar allí en las cenizas cuando Dios ni siquiera nos escucha. Es estar allí en las cenizas cuando todo el mundo nos abandona. Es estar allí en las cenizas cuando todo el mundo se viene en contra de nosotros. Es estar allí cuando todo el mundo nos juzga. Pero aún ni eso nos va a hacer dudar de lo que hemos creído. Porque ha habido una revelación. Y tiene que venir una inspiración para que podamos ver lo que Dios quiere de nosotros. Ahora nos damos cuenta de que esas horas de verdadera apertura es entonces cuando normalmente el Espíritu de Dios llega. Es entonces cuando la inspiración nos golpea y podemos pararnos como hijos de Dios. Y la iglesia ha escuchado acerca de Dios, ha leído acerca de Él y lo que Él ha hecho y las promesas que Él hizo. Pero ahora es el momento en que tenemos que verlo con nuestros ojos. Job dijo, yo había escuchado de ti, mas ahora te puedo ver. Qué diferente es la cosa.
cuando venimos al servicio por tantos y tantos y tantos años, que cuando podemos tener una experiencia en un solo servicio, hacemos lo que no hicimos en todos esos servicios. Podemos ver lo que Dios ha hecho de nosotros, y son hijos e hijas parados en su palabra. Que si mi hermano me hizo, pues yo puedo ir y perdonarlo con un corazón sincero. Recuerden en su corazón, allí donde usted está sentado, haga un pequeño altar y diga: Señor Jesús, había escuchado, pero ahora dame algo para que yo pueda verte. Permíteme sentir esa inspiración que me dice que tú estás presente. Es lo que usted y yo necesitamos hoy. Dejar a un lado las cosas que nos agobian. Los problemas los vamos a tener todos los días. Las bendiciones también van a venir. Los disgustos van a pasar. Los enojos van a pasar. Todo va a pasar. Lo que necesitamos es dejar a un lado eso y ver lo que Dios ha hecho de nosotros. Que esa inspiración golpee nuestras vidas. ¿Qué declaración fue para Job hacer eso? Yo había escuchado, mas ahora veo. ¿Pudiera usted ponerse de pie? Recuerden, todas esas cosas, Satanás trata de ponernos nerviosos, molestarnos y hacernos pensar: ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué no pudo suceder de esta manera? Pero si la revelación ha caído en usted, eso hará que usted nunca más retroceda. Dice el hermano Branham: quiero unirme a Job en esta noche para decir lo que he vivido suficiente para saber que eso es la verdad. He visto eso en mi propia vida. Cada vez que se presenta algo de lo que no puedo salir por ninguna parte, Dios abre su camino y todo sale tan glorioso. Me pregunto, ¿cómo es que su gracia siempre lo hace? Pero lo hace. Oraríamos a Dios en esta noche. Bondadoso y buen Padre Celestial, Padre, has puesto un pensamiento en el corazón. Y has sido tú el que has hablado esta noche, Señor. A veces nos enfocamos tanto en la situación, en el problema, Señor. En qué me hicieron o en qué hice. A veces enfocamos tanto a nuestro tiempo en buscar la causa, Señor, que no podemos ver realmente lo que tú has hecho de nosotros. A veces, Padre, Señor, nos sentimos tan solos y abandonados, Señor. Padre, a veces nuestro hermano más íntimo nos da la espalda. Señor, y eso es para hacernos recordar que hemos escuchado, Señor, de que todo esto tiene que ser así, Padre. De que solamente tú requieres un corazón sincero que lo deje todo. De que solamente tú quieres una relación íntima y personal con cada uno de nosotros, Señor. Que podamos caer allí en la intimidad y abrir nuestro corazón, Señor. Padre, si de pronto hemos fallado, Señor, si de pronto hay una raíz de amargura en nuestro corazón, si de pronto hay un hermano que me hizo algo malo, Señor. Padre, hemos escuchado tanto, Señor. Hemos hablado tantas cosas que no entendemos, Señor. Pero es el momento de ver, Señor. Es el momento de pararnos en esta palabra y decir: yo sé que mi Redentor vive. Es el momento de ir y perdonar, Señor. Es el momento de ir y hablar y aclarar las ideas.
entonces podemos entrar en una unidad contigo, Señor. Y saber que por más problemas, dificultades, tantas cosas que pudiéramos nombrar, Señor, eso nada nos hará apartar de ti, Señor. Porque esa revelación ha entrado en nuestro corazón, Señor. ¿Cómo fue que estos apóstoles escucharon tanto a Jesús hablar? Y cuando Jesús murió allí, Señor, aún se decepcionaron de ellos mismos. Pero en su corazón ellos sabían que algo tenía que pasar, Señor. Entonces ese domingo en la mañana, cuando esa inspiración golpeó ese sepulcro y se pudo levantar el Redentor, todo fue diferente. Ahora pudieron ver lo que Dios tenía para ellos, Señor. Como es para nosotros en nuestras vidas, Señor. Hemos caminado tanto tiempo, Señor, escuchando. Pero yo quiero que en esta noche tú abras, Señor, nuestro corazón y podamos ver, Señor, lo que somos delante de ti, Señor. Lo que nos pertenece, Señor. Lo que tú has hecho de nosotros, Padre, y poder tomarlo y hacer posesión de ello, Señor. Es momento de que empecemos a ver, Padre. Perdona, Señor, si he dicho cualquier cosa incorrecta. Solamente es lo que hay en mi corazón. Ayúdanos, Padre, porque necesitamos tanto de ti, Señor. Tenga misericordia de nosotros. Guarde nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.